Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un texto que no deja indiferente, ¿verdad? Son fragmentos de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de Friedrich Nietzsche, de 1873. Un material denso, pero fascinante, yo creo. Pues sí, nuestra tarea hoy es intentar desentrañar esas ideas tan provocadoras de Nietzsche sobre, sobre cómo funciona nuestra cabeza, qué es eso que llamamos verdad y el papel que juega el lenguaje en todo esto. Y nos lanza una pregunta central, que es, a ver, ¿la verdad la encontramos, está ahí fuera, o es más bien algo que fabricamos nosotros? Es potente para empezar, ¿eh? Para cuestionar lo que damos por sentado. Sí, es una perspectiva, radical la que presenta Nietzsche. Viene a decir que lo que consideramos verdad objetiva es, en gran medida, una construcción humana, no tanto un reflejo fiel de la realidad pura, de esa famosa cosa en sí. Espera un momento. ¿La cosa en sí? ¿Te refieres a esa idea filosófica, ¿no? La realidad tal cual es, digamos, independiente de nosotros, de cómo la pensamos, aquello que estaría como detrás de lo que vemos. Exacto, esa es la idea. Y Nietzsche se enfrenta a ella. Para él, la verdad es más bien una herramienta. Útil, sí, necesaria para sobrevivir, para convivir en sociedad, una convención al final. Pero en el fondo, una construcción. Vamos a ver cómo argumenta esto que es demoledor y qué implicaciones tiene, claro. De acuerdo, pues, entremos en materia. Nietzsche no se anda con chiquitas, empieza con una fábula muy gráfica. Imagina un universo enorme, un pequeño astro por ahí perdido y unos animales astutos que de repente inventaron el conocer. Y lo describe, ojo, como el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal. Vaya tela, nuestro gran logro intelectual, un minuto falaz, menuda bienvenida. Así es, lo primero que hace es poner nuestro intelecto en su sitio cósmico. Es fugaz, es insignificante. Lo compara, de hecho, con la visión de un mosquito, que también se cree el centro del universo. No. Para Nietzsche, el intelecto no tiene una misión trascendental de descubrir verdades eternas. No. Su función es mucho más terrenal. Es una herramienta de supervivencia para nosotros, seres desdichados, delicados y efímeros. Un medio para mantenernos a flote. Nada más. Y aquí viene lo fuerte. Dice que esta herramienta, el intelecto, funciona principalmente usando la ficción, el engaño, la adulación, la hipocresía. Afirma que el revoloteo incesante ante la llama de la vanidad es hasta tal punto la regla y la ley. Nos pinta casi como sonámbulos, ¿no? Metidos en ilusiones, sin apenas tocar la realidad cruda. Eso sí que es chocante. Ciertamente. Sostiene que estamos como encerrados en una conciencia orgullosa y embaucadora. Ignoramos la base sobre la que vivimos, la crueldad, la codicia, la insaciabilidad, el asesinato. La propia naturaleza, dice, nos oculta casi todo, incluso nuestro propio cuerpo en gran medida. Y claro, desde esta premisa de que vivimos en el autoengaño, plantea la pregunta clave. Si estamos tan metidos en la ilusión, ¿de dónde narices sale ese impulso hacia la verdad? ¿Por qué la buscamos? Muy buena pregunta. Por lo que sigue en el texto, su respuesta no va por el lado de un noble deseo de saber, ¿verdad? Parece más bien una necesidad práctica, social. Algo así como para poder vivir juntos sin acabar a tortas. Menciona eso de necesitar un tratado de paz para superar la guerra de todos contra todos. Justo ahí es donde entra la verdad según Nietzsche. En ese pacto social, en ese tratado implícito, se fija lo que, a partir de ese momento, va a ser considerado verdad. Se inventa, dice, una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria. Y es el lenguaje el que se convierte en el legislador de esa verdad social. El lenguaje crea por primera vez ese contraste entre lo verdadero y lo falso, pero dentro de esa comunidad, de ese acuerdo. Entiendo. Entonces, el mentiroso no sería el que va contra una verdad ahí fuera, objetiva, sino el que usa mal las palabras acordadas en el grupo. Algo así. Eso sugiere, sí. El mentiroso es el que abusa de esas convenciones del lenguaje para hacer que lo irreal parezca real, pero siempre según los términos del pacto. El ejemplo que pone es claro. El que dice soy rico cuando, según la convención social aceptada, su estado es pobre.
No miente contra la realidad en sí, sino contra el acuerdo social sobre el uso de esas palabras. Y aquí hace una puntualización que me parece esencial. Nietzsche dice, ojo, no es que odiemos el engaño en sí mismo, por principio. Lo que de verdad rechazamos son las consecuencias negativas, perjudiciales, de ciertos engaños. Buscamos las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que nos benefician, que conservan la vida. Pero las verdades puras que no sirven para nada práctico no son indiferentes. O incluso, si son verdades incómodas o destructivas, podemos ser hasta hostiles hacia ellas. Carga las tintas contra el lenguaje, ¿no? Como el vehículo de esa supuesta verdad. Plantea las preguntas, concuerdan las designaciones y las cosas, es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades, y su respuesta, me imagino, es un no rotundo. Efectivamente, argumenta que solo podemos llegar a creer que poseemos la verdad a través de un mecanismo fundamental, el olvido. Olvidamos el origen arbitrario y metafórico de las palabras, de las convenciones. Para él, una palabra es solo, la reproducción en sonidos articulados de un estímulo nervioso, nada más. Pretender saltar de ese estímulo, que es subjetivo, a una causa externa objetiva, a la cosa en sí, eso es un uso falso e injustificado del principio de razón, dice. Un salto ilógico. Usa ejemplos muy gráficos para ilustrarlo. Lo de decir la piedra es dura. Exacto. Excitación totalmente subjetiva. ¿O cómo asignamos géneros a las palabras? Árbol masculino, luna femenino, de forma arbitraria o agrupamos cosas distintas bajo un mismo término. Menciona serpiente, que viene de retorcerse, pero un gusano también se retuerce. Concluye que el lenguaje es, en su base, metafórico y arbitrario. No es un espejo de la realidad. Describe el proceso como una doble metáfora, fíjate. Un doble salto, además, injustificado lógicamente. Primero, un estímulo nervioso se traduce, se extrapola, en una imagen mental. Esa es la primera metáfora. Segundo, esa imagen mental se traduce otra vez, se transforma en un sonido articulado, en una palabra, la segunda metáfora. Son saltos entre esferas que no tienen nada que ver, ¿entiendes? La esfera del estímulo, la de la imagen, la del sonido. Por eso, cuando hablamos de árboles, colores, nieve, creemos que conocemos las cosas, pero según él, solo manejamos metáforas. Metáforas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. La cosa en sí, insiste una y otra vez, es totalmente inaprehensible. No podemos llegar a ella con el lenguaje. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, me parece. Dice que cada palabra se convierte en concepto cuando deja de ser la etiqueta para una experiencia única y empieza a usarse para muchas otras que son parecidas, pero nunca idénticas. Exacto. Y ese paso es crucial en su argumento. El concepto hoja, por ejemplo. ¿Cómo se forma? Pues igualando lo no igual. Creamos el concepto al ignorar, al descartar deliberadamente todas las diferencias individuales que hacen que cada hoja real sea única. Ninguna hoja es igual a otra. Al hacer esto, al abstraer, generamos la ilusión de que existe una forma primordial, un arquetipo de la hoja en algún sitio. Pero esa hoja ideal solo existe en nuestra mente como concepto abstracto, no en la naturaleza. Y menciona también conceptos más abstractos, como honestidad. ¿Cómo funcionaría ahí? Porque no es algo que veamos como una hoja. Pues de forma parecida, según él. Agrupamos bajo la etiqueta honestidad un montón de acciones que son muy diversas, desiguales, hechas en contextos únicos. Ignoramos todos esos matices. Y luego damos otro salto. Inventamos una supuesta causa que está detrás. Una qualitas oculta, una cualidad oculta que llamamos honestidad y que sería la que explica esas acciones. Es como si la honestidad fuera una cosa real que algunas personas tienen. Creamos la entidad abstracta. Entiendo. Es como crear una esencia abstracta para explicar comportamientos que en realidad son muy variados. Y es esta omisión de lo individual, este proceso de abstraer, lo que nos da los conceptos y las formas. Pero Nietzsche insiste, la naturaleza no conoce formas ni conceptos, sino solamente una X que es para nosotros inaccesible e indefinible. O sea, la realidad misma no viene con etiquetas ni categorías puestas. Las ponemos nosotros. Precisamente. Y todo este análisis va a desembocar en una de sus definiciones más famosas, más citadas. Antes de leerla, recordemos los términos clave que usa. Metáforas, comparaciones, metonimias, usar la parte por el todo o algo asociado, y antropomorfismos, dar cualidades humanas a lo no humano. Con esto en mente, se pregunta, ¿qué es entonces la verdad? Y responde, bueno, es una definición larga pero potente. Dice,
Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Y sigue. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Uf, un ejército móvil de metáforas, ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, monedas sin troquelado. Es demoledor, la verdad. Entonces, volviendo a esa pregunta inicial sobre el impulso hacia la verdad, según esto, no sería más que el resultado del hábito y, sobre todo, de ese olvido. Dice que mentimos borreguilmente, o sea, como borregos, siguiendo la convención social y olvidamos que es solo eso, una convención. Y de ese olvido nace el sentimiento de la verdad. ¿Es así? Esa es la conclusión a la que llega. Ese sentimiento de la verdad nace del olvido del origen metafórico y convencional del lenguaje. Y ese sentimiento el que nos permite operar con abstracciones, con conceptos que son, por naturaleza, más descoloridos, más fríos, dice él, que la experiencia directa, viva, intuitiva. Y gracias a esta capacidad de abstracción, el ser humano construye lo que llama un gran edificio de los conceptos, una estructura enorme, ordenada, jerárquica, un orden piramidal con sus propias leyes, que se opone al mundo caótico y cambiante de las impresiones sensoriales. Lo compara con la rigidez fría y ordenada de un columbarium romano, un palomar de nichos. Hay que reconocer, eso sí, que admira la proeza intelectual que supone. Habla del poderoso genio constructor humano capaz de levantar una catedral de conceptos infinitamente compleja. Pero lo interesante es dónde dice que se construye. Sobre cimientos inestables, como si se edificara sobre agua en movimiento. Esa imagen es potentísima, ¿no? Sobre la base de nuestro conocimiento. Sí, hay una cierta admiración ahí por la capacidad constructora humana, pero inmediatamente la relativiza, la pone en perspectiva. Recalca que toda esa arquitectura conceptual tan impresionante no nace de un impulso puro por descubrir la verdad objetiva, la verdad en sí, buscar la verdad dentro de este sistema de conceptos que nosotros mismos hemos creado. Es como jugar al escondite con uno mismo, esconder algo detrás de un matorral y luego encontrarlo allí mismo y maravillarse. Es un proceso totalmente antropomórfico. Claro, como el ejemplo que pone de definir mamífero con una serie de características que nosotros hemos decidido y luego examinar un camello y exclamar, «Mira, un mamífero». Es una verdad que funciona dentro de nuestro sistema de clasificación, una verdad creada por nuestra propia definición. No es una verdad independiente de nosotros, que estuviera ahí esperando ser descubierta. Exactamente. Es una verdad antropomórfica de pies a cabeza, dice él muy gráfico. Al final, el investigador que opera dentro de este edificio conceptual, lo que busca, según Nietzsche, es la metamorfosis del mundo en los hombres. Es decir, busca entender el mundo asimilándolo a nuestras categorías humanas, verlo como una cosa humanizada. Lo máximo que se consigue, dice, es el sentimiento de una asimilación, la satisfacción de ver que el mundo parece encajar en los esquemas que hemos creado nosotros. Un poco como el astrólogo que ve el universo girando en torno al destino humano, ¿no? De acuerdo. Bueno, hagamos un poco de balance de este recorrido, que ha sido intenso. Nietzsche nos deja con ideas muy fuertes, la verdad. Nuestro intelecto no es una ventana transparente a la realidad, sino una herramienta de supervivencia, que se basa mucho en la ficción, en el autoengaño. El lenguaje no refleja las cosas tal como son, sino que es un sistema de metáforas arbitrarias que se han ido desgastando con el uso. Y la verdad, tal como la entendemos normalmente, sería sobre todo una convención social, solidificada por el olvido de su origen ilusorio. Ese famoso ejército móvil de metáforas. Sí, su análisis es radical porque nos obliga a cuestionar los mismos cimientos de cómo conocemos y cómo nos comunicamos. Nos muestra ese proceso por el cual creamos categorías, conceptos, igualando lo desigual. Construimos un edificio intelectual impresionante, sí, pero es intrínsecamente humano, una proyección nuestra. No es un espejo de una supuesta cosa en sí que, para colmo, él considera inaccesible. Te deja pensando mucho, ¿eh? Si las verdades que manejamos cada día las que damos por sentadas son en el fondo estas metáforas gastadas, estas convenciones cuyo origen hemos olvidado.
Exacto. Y quizás ahí podemos dejar una reflexión final, para darle una vuelta. Si aceptamos, aunque sea solo en parte, esta visión de Nietzsche tan crítica, ¿cómo afecta eso nuestra manera de relacionarnos con la avalancha de información, de creencias, de afirmaciones que nos rodean cada día y que se presentan como la verdad? ¿Qué herramientas nos quedan para navegar, para discernir, para entendernos en este mundo saturado de discursos? Sobre todo si partimos de la base de que nuestro lenguaje, nuestro conocimiento son construcciones humanas, limitadas y en cierto modo ilusorias. Es una pregunta incómoda sin duda, pero tal vez necesaria para fomentar un pensamiento un poco más crítico sobre lo que damos por cierto.